Capítulo 46. Aunque aún no había anochecido, las puertas del castillo estaban firmemente cerradas controlando estrictamente a extraños. En las murallas colgaban más del doble de antorchas que lo usual iluminando brillantemente los alrededores, y los soldados mantenían guardia en postura alerta. Pensando que incluso el más mínimo ruido podría ser problemático, incluso los caballos que estaban en los establos fueron expulsados fuera del castillo. Como si caminaran sobre hielo delgado, la gente dentro del castillo no hacía ni sonidos de pasos, y solo había un lugar que se movía activamente. Allahu Akbar. Como el parto era inminente, las parteras que trajeron la silla de parto con agujero en la parte donde se sienta oraron devotamente a Dios. En el Islam se consideraba el proceso desde el embarazo hasta el parto como yihad, que es lucha sagrada, y se valoraba tanto que si se perdía la vida durante el parto se llamaba mártir a la parturienta. Las parteras que tenían corazón devoto como si fuera ceremonia importante se movieron en serio, y poco después resonaron en el castillo los gritos de ¡Ay! Ya son varias horas. Los dolores de parto comenzaron durante el día, pero hasta ahora que el cielo se había teñido completamente negro no llegaban noticias apropiadas. Yusuf, que mantuvo la compostura al máximo, preguntó a Emsi que bebía café sustituto junto con él. ¿Dijiste que los hijos del Pasa están estudiando en Constantinille? Así es. En la capital se reunían las mejores instalaciones educativas, y si los padres tenían cierta fama como Suleiman o Yaya, enviaban a estudiar a la capital, así que no había nada especial. Pensándolo bien, parece que nunca tuve gran interés en los asuntos personales de Emsi que se puede considerar el más cercano. Aunque fue principalmente porque Emsi no solía hablar de historias privadas. El hijo del Pasa. Cuando visité la capital, debería haberlo conocido. Es un niño que aún tiene muchas insuficiencias para llamar la atención del príncipe. Si se parece al Pasa, aún así sería esperanzador. Ojalá no se parezca en lo inexpresivo. Porque estoy satisfecho con solo Emsi en cuanto a tener dificultades para leer expresiones. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste tu primer hijo? En ese entonces yo también estaba ansioso. Cuando sostuve a mi hijo en brazos, ofrecí oración de gratitud a Dios. Emsi expresando emociones activamente. Honestamente no puedo imaginarlo. Emsi que dijo eso tomó un sorbo de café sustituto para humedecer la garganta y luego dijo. Aún así, si doy consejo desde la posición de quien fue padre primero, es que Alá puede llevarse de vuelta el regalo que dio en cualquier momento. Aunque sería apropiado enojarse por decir palabras de mal augurio en día importante, también era consejo necesario. Porque un gobernante siempre debe mantener la razón. Aunque sea la muerte de un hijo que consideraba regalo de Alá. Cuando se extendió pesado silencio, llegaron las noticias esperadas junto con sonidos de golpes. Príncipe, dicen que terminó el parto. Aunque había muchas cosas que quería preguntar sobre si ella y el niño estaban bien, cuál era el sexo, Yusuf solo se levantó del asiento. Eso era problema que se podía saber viendo directamente. Yusuf con cara seria pasó por el corredor y entró a la habitación donde estaba Aile. ¿Viniste? Viendo a Fátima que lo recibía con cara sonriente, se podía predecir fácilmente el resultado. Es hijo. Aunque pueda sonar frío, aunque en el Islam se enseñe que nominalmente hombres y mujeres son iguales, era época donde prevalecía la preferencia por varones. Si hubiera sido hija, no habría forma de que Fátima la tuviera preciadamente en brazos con cara sonriente. Sí, es varón. Fátima le entregó cuidadosamente al niño envuelto en pañal blanco y ropa exterior para bebés. En la ropa del niño colgaba un amuleto llamado Bonkut que era cuenta azul con blanco y pupila negra dibujados, era amuleto que ahuyentaba espíritus malignos. Yusuf que sostuvo al niño pesado miró atentamente al niño. Como fue lavado según la tradición y espolvoreado con sal, no olía desagradable, y en los labios se había aplicado miel con el significado de que dijera palabras dulces y hermosas. Aunque era apariencia arreglada, honestamente un recién nacido era masa de sangre que ni podía abrir los ojos. Aunque era cara que no se podía decir linda ni de broma, daba una sensación extraña. Dicen que tanto Ay barra baja como el niño están bien. Ante la pregunta de Yusuf, Fátima asintió. Afortunadamente dicen que ambos están bien. Por supuesto, habrá que observar un poco más a Aile.
Era época donde 1 de cada 4 parturientas moría por fiebre puerperal, y se evaluaba que dar a luz era más peligroso que ir a la guerra. Por supuesto, si era partera experimentada sabía hasta el punto de bloquear extraños y usar agua hervida y trapos limpios, pero con eso era difícil prevenir completamente infecciones. Yusuf, que había ordenado desinfectar con alcohol destilado fuerte por si acaso, se sacudió las preocupaciones y dijo: Ay, barra baja, estará bien. Sí, yo también pienso así. Yusuf pensó mirando hacia abajo al niño que se movía. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir? Podría morir sin superar el período de lactancia cuando más mueren los niños, o si él no se convierte en sultán, podría ser asesinado por hermanos incluyendo Selim. Incluso si él se convierte en sultán, podría morir en disputas con otros hermanos que nazcan en el futuro. Aunque el futuro es algo que nadie conoce. Trata de sobrevivir al máximo, Mehmet. Los príncipes, como si hubieran hecho promesa, redujeron actividades externas y se encerraron cada uno en su sancak. Aunque por fuera parecía como si hubiera llegado la paz, quienes eran sensibles a la situación política sintieron que era calma antes de la tormenta. En las sombras ya se desarrollaba batalla intensa. Se repetía literalmente situación de lavar sangre con sangre mientras se desarrollaban espionaje para extraer información y actividades contraespionaje para prevenir filtración de información. Solo en Trabzon era el grado de no encontrar extraño que ocasionalmente aparecieran cadáveres arrastrados al puerto. Yusuf, que tenía más secretos que otros hermanos, se concentró en contraespionaje más que espionaje, pero eso no significaba que dejara de lado la información externa. Los hermanos están realmente ocupados. No sé si es que tuvo suerte o que las habilidades de los espías que envió eran excelentes, pero podía saber dónde estaban tramando los hermanos. Selim, como esperaba, el que más le preocupaba era Mehmet. Incluyendo a Abdullah, que murió primero, Mehmet era el sexto hermano, y era Sancacuelli de Kefe, que limita con el Janato de Crimea. Originalmente era la persona que habría hecho matrimonio político con el Janato de Crimea en lugar de Selim. Kefe, que está al norte del Mar Negro, está en posición que interfiere con el intercambio con el Janato de Crimea, y como había posibilidad de que el Janato de Crimea tuviera aventura con Mehmet, valía la pena eliminarlo. Korkut parece que aún no puede abandonar la obsesión con Saruhan. No sé cuán intensa es su obsesión, pero estaba apuntando a Mahmud, que fue nombrado nuevamente Sancacuelli de Saruhan. Bueno, es natural porque para regresar él tiene que echar la piedra que rodó. Si sigue así, pronto morirán todos los del sexto hacia abajo según la historia. Aunque sea linaje otomano, no es que solo nazcan monstruos como Selim o Suleiman. Por eso no saben que Alema, que se fue primero, está haciendo señas desde al lado de Alá. Yusuf, que descartó pensamientos sobre hermanos que no generaban ni interés, señaló con el dedo una parte del mapa. Lo inesperado es Ahmed. No esperaba que mostrara interés en Eina. Los espías enviados por Ahmed van y vienen de Konya, que es territorio de Eina. No sé qué están haciendo, pero considerando la fraternidad entre príncipes, no sería cosa muy buena. Eina era difícil de juzgar separadamente porque sabía poco sobre él, y Yusuf, que reflexionó por un momento, lo pensó fácilmente. Está bien si muere atrapado en tramas, si no, que así sea. Las fuerzas de Yusuf también eran suficientemente grandes como para sentir amenaza porque aumentaran 1 o 2 príncipes más. Los cherquesos y Georgia ya eran ampliamente conocidos como fuerzas aliadas de Yusuf. Los cherquesos, que no tuvieron opciones desde el principio, o Georgia, que fue forzada a apostar todo por Yusuf después de recibir el látigo llamado conquista, son prácticamente comunidad de destino. Dukajinzade Ahmed, que pidió que lo hiciera Sancacuelli, también se convirtió en Sancacuelli de Ankara según la historia. Los niños otomanos, si sobreviven hasta los 40 días de nacimiento, hacen ceremonia llamada 40 Amam en baño turco llamado Amam, es ceremonia donde el niño, la madre y parteras llaman a parientes y vecinos para disfrutar en el Amam. Fue tan amigable que poco después de esa ceremonia llegó regalo de felicitación enviado por Ahmed. Aunque no se puede confiar completamente por eso. Si no se puede confiar apropiadamente ni en la familia, ¿cómo confiar en un extraño que se conoció una vez? Era cómodo pensar simplemente como neutral que apoyaría su lado si las condiciones se ajustaran. Además, era hora de que llegara otro regalo de Ahmed. Yusuf, un huésped de la capital, solicita conocerlo. Hazlo pasar. Ya había escuchado la noticia de que llegó al puerto.
Con el permiso de Yusuf se abrió la puerta, y entró una mujer que cubría su rostro con hijab seguida de 2 sirvientas. La mujer que solo mostraba ojos azules mostró respeto viendo a Yusuf. Conozco al príncipe Yusuf. Me llamo Atice, soy hija de Erzegzade Ahmed Pasha. No sé si es hija real, pero solo viendo cómo muestra respeto se puede saber cuánta educación recibió la oponente. Fue difícil venir de larga distancia. Gracias por la hospitalidad. Cuando Atice respondió respetuosamente, la puerta que aún no se había cerrado apropiadamente se abrió y entraron mujeres incluyendo Fátima. ¿Así que te llamabas Atice? Me llamo Fátima Atún. Por favor, cuida bien de mí en el futuro, Fátima. Como si la primera impresión no fuera muy mala, Fátima asintió frescamente. Para Fátima no había nada malo en que aumentara el personal del harén de su hijo. Sin embargo, no era así para quien saludó después. Yo también me alegro de conocerte. Me llamo Aye. En la voz de Aye rondaba frialdad, y Atice, que torció ligeramente los ojos, se quitó el hijab ya que en la habitación solo había mujeres excepto Yusuf. Atice, que arregló bellamente su cabello negro fluyente, era belleza de impresión elegante, y ella saludó respetuosamente a Aye. Como mujer del mismo príncipe Yusuf, por favor cuida bien de mí. Atice, que se puso al mismo nivel que Aye, sonrió radiante. Eina golpeaba ansiosamente la silla. Para humanos ignorantes la posición de príncipe podría parecer envidiable, pero para él era pesadilla. Porque tener que matar a todos los otros hermanos para convertirse en sultán y poder vivir era destino demasiado pesado. No era extraño que hubiera tocado el alcohol para superar esta carga. Porque en días de gran embriaguez podía dormir cómodamente. Pero no debería haber extendido la mano más allá del alcohol. Paredín, Paredín. ¿Por qué no viene así? Eina buscaba ansiosamente a Paredín, que era su médico y quien primero le recomendó opio. Aunque no había mucho tiempo desde que lo tocó directamente, ya estaba en estado de adicción al opio que se infiltró en su corazón débil. Cuando Eina sentía ansiedad e impaciencia, escuchó golpes en su oído. Príncipe Eina, llegó un huésped. ¿Huésped? No es necesario. ¿No hay noticias de Paredín? Eina, que no tenía intención de conocer a cualquier huésped, rechazó tajantemente, pero cambió de idea por las palabras que siguieron. Dice que trajo noticias de Paredín. Hazlo entrar. El hombre de mediana edad que entró con el permiso era alguien que Eina veía por primera vez, y no era difícil determinar que era comerciante adinerado viendo el anillo que llevaba en la mano o la ropa que vestía. Eina calmó su corazón que latía caprichosamente y preguntó. ¿Quién eres? ¿Sabes noticias de Paredín? Es la primera vez que lo veo, príncipe. Soy comerciante llamado Zerobat. Bien, 0/Bat. ¿Dónde está Paredín ahora? Ante la pregunta de Eina, Zerobat inclinó respetuosamente la cabeza. No debe tenerlo cerca. Él es subordinado que recibe instrucciones de Ahmed. ¿Del hermano? Eina frunció el ceño. Aunque piensa que puede ser posible, no eran palabras que quisiera creer fácilmente. ¿Quién eres? Ante la pregunta fría de Eina, Zerobat respondió. Me llamo 0/Bat Bey, que sirve al Shah Ismail. Vine por orden del Shah para ayudar a Eina. Viendo a Eina sorprenderse, Zerobat sonrió suavemente. Conviértase en el dueño del Imperio Otomano. Para la gloria del Shah Ismail. Capítulo 47. Aunque Aye y Atice chocaron desde el primer encuentro, Yusuf no se preocupó mucho. Si subía al puesto de sultán, el destino de quien se convirtiera en concubina era uno de dos. O disfrutar la gloria junto con el hijo que se convirtió en sultán, o ser encerrada en los confines aferrándose al cadáver del hijo que murió derrotado en la guerra de sucesión. Como nació Mehmet, también debería pensar en Aye como madre antes que como mi mujer. Es natural vigilar elementos que puedan ser peligrosos para el propio hijo. Además, solo considerando el valor, Aye era mayor que Atice. No solo no se sabe si Atice es realmente hija del gran visir Ahmed, sino que incluso si fuera correcto, las hijas de esta época pueden convertirse en sacrificios políticos cuanto sea. Atice es literalmente regalo para la amistad, y esta relación amistosa superficial puede torcerse cuanto sea. Por el contrario, aunque Aye es de origen esclavo, tiene influencia masiva en los cherkesos. Es claro cuál es superior. Aunque eso no significa que vaya a tomar el lado de Aye.
Porque había demasiados casos donde el afecto hacia las concubinas llegó hasta la selección de herederos y nacieron reyes incompetentes. Los problemas de las concubinas se podían dejar a Fátima. Sin importar cuánto volaran y gatearan las dos, no se podían comparar con Fátima, que había resistido más de 10 años en el harén feroz. De hecho, como pensó Yusuf, Fátima estaba controlando bien a las dos que habían mostrado inicio inestable. Yusuf descartó pensamientos innecesarios. No había tiempo libre para desperdiciar preocupándose por problemas de mujeres. Ya era 1506, y si se dirigía la mirada fuera del Imperio Otomano donde los príncipes gruñían entre sí, había muchas cosas notables. En 1504 se decidió el resultado de la guerra de Italia que Francia y Habsburgo libraron por Italia. Con España golpeando grandemente la espalda de Francia y tomando el reino de Nápoles que estaba en Italia. Significa que en los títulos que heredaría Carlos V, que aún era mocoso, se incluía soberano de Italia. El poder de Ismail, que perdió tantas tropas, aún era sorprendente. En 1505, Ismail ocupó hasta la región de Ormuz, familiar por el estrecho de Ormuz. La dinastía Akkoyunlu perdió tantas tierras y, basándose en la época moderna, está manteniendo apenas su existencia en la región de Irak, incluyendo Bagdad. Literalmente solo mantiene la existencia. ¿Cuánto duraría un país que tiembla solo viendo a Ismail? Como era nivel donde ocurriría división interna por sí sola aunque se dejara, Ismail también lo pensaba como presa ya cazada. En una palabra, significa que Ismail tuvo margen, y que llegó la situación de dirigir la mirada hacia Dulkadir. Ya se ven esos indicios. Los soldados que habían avanzado hacia el este comenzaron a reunirse hacia el oeste, y también aumentaron notablemente los movimientos de espías que se estima envió Ismail. Los hermanos también se movieron activamente internamente como si sintieran los indicios. Se desarrolla interesante. Yusuf apretó y relajó las manos. Aunque ni siquiera él conocía claramente el flujo de esta época, sabía que los príncipes salían al frente más rápido que la historia original. Significa que el final de la guerra de sucesión también puede llegar más rápido que antes, y pensando así el corazón palpitó. ¿Es miedo? ¿Es expectativa? Lo seguro es que era al grado de no poder distinguir entre los dos. Yusuf, que sonrió diciendo que realmente, viviendo como Yusuf se había convertido completamente en otomano, estaba a punto de proceder con el trabajo nuevamente cuando... Abuchi. Abran la puerta. Ante la orden de Yusuf se abrió la puerta firmemente cerrada, y un niño con mejillas regordetas subidas caminó lentamente. Mehmet, ven aquí. Mehmet, que caminó con pasos pequeños, se pegó a las piernas, y Yusuf levantó al niño y lo sentó sobre el escritorio. Los ojos, calmados de manera no infantil, eran verdes que brillaban hermosamente como los padres, y sobresalía cabello rubio sucio por encima del turbante desordenado. ¿Por qué viniste a esta hora? Aunque era pregunta compleja para hacerle a un niño de apenas 20 meses, Mehmet respondió sin dificultad. Kelly Abela Abuchi. ¿Era así? Yusuf, que sonrió ligeramente ante la voz torpe, le arregló el turbante desordenado. Quizás gracias a los genes excelentes, el desarrollo del lenguaje era más rápido que otros niños. Si preguntas si es genio, no se puede dar respuesta definitiva, pero... aún así debe ser inteligente. Porque todos quienes criaron directamente al niño dijeron eso. Como Mehmet nació en 1504, solo tenía 15 años de diferencia con Yusuf. La pequeña diferencia de edad podría ser desgracia para Mehmet. Como también está la longevidad entre las características, podría vivir más que Mehmet. Eran raros los príncipes que tuvieron vida feliz bajo reyes longevos. Piensa en vivir toda la vida solo sufriendo tortura de esperanza y morir viejo. ¿Cómo se podría ser feliz? Tal vez la guerra de sucesión la harían nietos, no hijos. Eso también sería interesante. No sé cuántos hijos tendré en el futuro, pero había alta posibilidad de tener nietos de 2 dígitos. Como es país que siempre usa en rotación nombres que no son ni muchos, también serían comunes casos de tener el mismo nombre. Inmediatamente solo el nombre Suleiman está siendo usado por hijos de Ahmed y Selim. Abuchi. Como si el pensamiento se hubiera alargado un poco, Mehmet llamó inclinando la cabeza. Yusuf respondió tocando las mejillas regordetas de Mehmet. No es nada. Yusuf palmeó varias veces la cabeza de Mehmet, que reía kiaruru como si fuera cosquilloso.
Aunque el tiempo con el niño era más divertido de lo esperado, no había tiempo para jugar mucho tiempo. Yusuf bajó nuevamente a Mehmet al suelo. Jugaré contigo después. Regresa ahora. Sí. Aunque puso cara ligeramente melancólica, Mehmet regresó sin hacer berrinches de manera no infantil. La mayoría de quienes vinieron con Mehmet también regresaron, pero una sirvienta quedó naturalmente ante la mirada de Yusuf. ¿Qué pasó antes de que Mehmet viniera aquí? Dilo sin ocultar nada. Como dije antes, era la primera vez que Mehmet venía a esta hora ocupada con trabajo. Seguramente había razón para venir. Sí, antes de la visita conversó brevemente con la señora Atice. ¿El contenido? La señora Atice dijo que podría tener un hermano menor. Ante estas palabras Yusuf soltó una carcajada. ¿No conoce mejor que nadie a quien debe conquistar? Ciertamente no es linaje común. También tenía expectativas por los niños que nacerían en el futuro. La visita pasada a la capital dio varios beneficios, pero la mayor ganancia fue haber venido creando puntos de conexión con burócratas de la capital. Gracias a eso se podía saber aproximadamente qué ambiente fluía en la capital. Con el nacimiento de Mehmet se pudo resolver el problema de sucesión que se señalaba como desventaja, y la posición de Yusuf también subió entre los burócratas. Pero es posición que se puede apagar en cualquier momento si Mehmet muere. Como advirtió MC, no se sabía cuándo moriría el niño. Porque era época donde 1 de cada 5 no pasa de los 5 años y muere. Tener relaciones con Atice, que se convirtió en nueva concubina, era proceso natural, y ya eran varias las noches que habían pasado juntos. Sin embargo, era la primera vez que venía de repente en la noche así. Atice, ¿qué pasa? Esta noche, no recuerdo haberte llamado. Aunque eran palabras frías al grado de no parecer que hubieran mezclado carne, para Yusuf era reacción natural. Las relaciones de las concubinas eran asunto que manejaba Fátima, y esto era acción que ignoraba su autoridad. Atice, que tenía cara sin perturbación como si hubiera esperado la reacción cortante de Yusuf, se arrodilló silenciosamente. Príncipe, tengo una petición. ¿Es petición tan importante que debe hacerse viniendo sola a buscarme en la noche tardía? Así es. ¿Qué petición? Si no era petición muy importante, no tenía intención de pasarlo fácilmente, aunque fuera Atice, que había pasado varias noches. Aunque era momento donde podría ser repudiada, Atice respondió sin miedo. Por favor, castigue a las 2 sirvientas que me siguieron. Ante la respuesta inesperada, Yusuf levantó la comisura de la boca. Porque era decir que cortaría por sí misma a las 2 que se podían considerar su gente dentro del castillo. ¿La razón? Esas 2 están informando al padre sobre información del príncipe. Atice, que dijo eso, inclinó profundamente la cabeza, y Yusuf dijo como si no fuera gran cosa. Ya lo sabía. Trabzon no es lugar tan fácil como para que 2 sirvientas que entraron abiertamente puedan hacer trabajo de espías. La información que lograron extraer a lo sumo era cercana a chismes personales, y como era contenido al grado que Atice podría escribir como carta de salud, solo las dejaba. Tú también pides castigo porque sabes que yo conozco ese hecho. ¿No es así? Así es. Ante la acción de Yusuf como observando travesuras, Atice inclinó profundamente la cabeza. Aún así se puede expresar como loable haber hecho denuncia voluntaria con valor. Entonces, ¿qué castigo quieres que dé? Corte el cuello de esas 2. Era castigo excesivo para la información extraída. Aunque era situación donde se podía pedir suficientemente clemencia. Por supuesto, matar a 2 sirvientas que son solo esclavas no era trabajo difícil, pero... ¿Qué piensas hacer si se tuerce la relación con el gran visir después de ejecutar a las 2? No será así. Informar al príncipe sobre las acciones de esas 2 y hacer que reciban castigo también es plan del padre. Yusuf sonrió como si fuera interesante. ¿Te dijo que obtuvieras mi confianza así? Así es. Dijo que como el príncipe no es personalidad que crea fácilmente en la gente, debía obtener confianza aunque fuera así. Aunque era método que podría tener efecto contrario según la persona, el gran visir tenía mejor ojo para ver personas de lo esperado. Porque para él era método bastante efectivo. Sin embargo, ¿por qué me informaste incluso este contenido? Habría sido mejor ocultarlo. Porque yo ahora no soy persona del padre sino mujer del príncipe. Y además.
Atice, que hizo una pausa ligera, exhaló ligeramente y dijo: ¿No esperaba el príncipe incluso este hecho? Yusuf sonrió ampliamente. Es mujer inteligente. Viendo que astutamente encuentra lugar para vivir. El Sancad de Kefe es región importante que ocupa el estrecho canal que conecta el mar de Azov, que es mar interior, con el mar Negro. Así como no se puede entrar al mar Negro sin pasar Constantinille, no se puede pasar el mar de Azov sin pasar Kefe. Geográficamente era uno de los puertos que el Imperio Otomano consideraba más importante, y era región rica en esa medida. Mehmed, que gobernaba tal Kefe, recibió ropa e inclinó la cabeza extrañado. Parece ropa que no he visto. ¿De dónde es esta ropa? Las telas preciosas tenían valor más caro que gemas ordinarias. Era ropa tan cara que incluso Mehmed, que vio mucha ropa gobernando Kefe, se sorprendió ligeramente, y la sirvienta respondió respetuosamente. Es ropa que ofreció un comerciante que vino hace poco diciendo que era regalo para el príncipe. ¿Sí? Debería conocerlo una vez. Es comerciante que había estado activo en Kefe durante un tiempo, pero se entiende que se fue después de enviar el regalo. Dice que gracias al príncipe obtuvo gran beneficio y que definitivamente quiere saludar la próxima vez que venga. Pensando que era un poco extraño dar tal regalo y no esperar gran compensación, Mehmed se puso la ropa. Ante la sensación que se enrollaba suavemente, Mehmed sonrió ligeramente. Poco después, la viruela se extendió por Kefe. Capítulo 48. Como los espías de Selim que permanecían en Kefe se retiraron al unísono, sabían que habían logrado el objetivo planeado. Sin embargo, como no sabía qué habían tramado, estaba con los sentidos alerta, y cuando escuchó la noticia de que la viruela se extendía centrada en Kefe, Yusuf se sorprendió ligeramente. Aunque se diga que la historia gira y gira, ¿precisamente guerra bacteriológica en Kefe? Hace 160 años desde ahora, en 1346, el Imperio Mongol intentó ocupar Kaffa, que estaba en la costa del Mar Negro. Sin embargo, mientras libraban el asedio, la peste negra comenzó a extenderse dentro del ejército mongol, y el ejército mongol arrojó soldados muertos por la epidemia dentro del castillo de Kaffa a través de catapultas. La peste negra comenzó a extenderse en Kaffa, y cuando barcos mercantes genoveses que partieron huyendo de Kaffa llegaron a Sicilia en el sur de Italia, la peste negra se extendió por toda Europa. Fue el inicio de la peste negra medieval que mató a un tercio de la población europea en solo unos años, y es evento evaluado como la primera guerra bacteriológica en la historia humana. Y esa Kaffa y Kefe son la misma ciudad. Al final, en el lugar que recibió la primera guerra bacteriológica del mundo, aunque el nombre de la enfermedad es diferente, se repitió la misma situación. Tan pronto como llegó la información se convocó reunión de emergencia, y Yusuf preguntó a MC. ¿Pasa, entonces cómo está la situación actual de Kefe? Se prohibió la entrada a todos los barcos que partieron de Kefe, y Kefe entró en medidas de bloqueo. Era la medida más ortodoxa y necesaria. Aunque la viruela no es epidemia de fuerte transmisión, como Kefe es puerto comercial, puede transmitirse a lugares lejanos a través de barcos. ¿No hay otras medidas? Dicen que planean inocular vacuna contra la viruela en Kefe como en el caso de los cherquesos. La variolización es método de prevención, no de tratamiento. Sin embargo, se puede inocular a quienes aún no se han contagiado para crear estado de inmunidad colectiva. Entonces nosotros también enviemos la vacuna contra la viruela y médicos que tenemos. Entendido. ¿Y cómo dicen que está el estado de Mehmet? Como se extendió centrado en el castillo de Kefe, hay alta posibilidad de que se haya infectado. Aunque sobreviva con suerte, prácticamente desaparecería la posibilidad de subir al puesto de sultán. Lo terrible de la viruela es que aunque se sobreviva, la mayoría queda con rastros llamados cicatrices de viruela. Eran cicatrices muy feas, y no había nadie que apoyaría como sultán a un príncipe con marcas de viruela en la cara dejando a príncipes normales. Esto es consecuencia de sus propios actos. Ciertamente el sultán actual Bayezid proclamó la implementación de la variolización. Es decisión natural como gobernante, porque aunque la inoculación de vacuna contra la viruela termine en trabajo inútil, considerando el daño que causaría la viruela, es mejor intentarlo. Sin embargo, el Imperio Otomano, que reconoce la autonomía regional, dejó la introducción real a la autonomía, y los príncipes que compiten con Yusuf rechazaron la introducción por problemas de confiabilidad. El resultado fue esto.
Aunque es bueno que se reduzca un competidor, ¿esto sería obra del hermano Selim? Si se consideran las circunstancias, así es. Porque coincide el período en que se retiraron los espías con el período en que se extiende la viruela. Entonces debe haber razón por usar específicamente la viruela. Que se extendiera la viruela en Kefe fue noticia favorable para Yusuf. Aunque se implementó la variolización, siempre existían dudas sobre el efecto, pero a través de esta oportunidad se puede demostrar el efecto. El problema es por qué Selim usó la viruela sabiendo obviamente esto. Es persona que preferiría método para matar con certeza que método con posibilidad de sobrevivir. Seguramente también es porque es difícil matar directamente. Cierto, no habría forma de que un príncipe que no puede proteger ni su vida en su propia habitación estuviera vivo hasta ahora. Honestamente, usar la viruela es situación difícil de predecir para cualquiera, así que fuera de consideración. Además, con este asunto se puede echar sospechas a quien obtenga el mayor beneficio. Si usa espías para esparcir rumores también, parecería como si yo lo hubiera tramado. Si solo hubiera matado a otro príncipe, se evaluaría que el afectado fue estúpido, pero si usó epidemia, podría recibir gran crítica. Pero ni Yusuf ni Emsi mostraban signos de gran preocupación. Es afortunado que la preparación ya terminó. ¿No es así, pasa? Así es. Si comienzan a circular rumores falsos, enviaré al Padi a las cartas donde recomendé inoculación varias veces pero fue rechazada. Aunque no se puede despejar completamente la sospecha, si se usa la lógica de si recomendaría repetidamente esto a alguien que planean matar con viruela, no habría gran problema. Selim tampoco sabría que se intercambiaron tales cartas. Porque no se las envié a Selim o Ahmed. Porque si esos dos murieran de viruela sería realmente agradecido. De todos modos, que Selim usara a la viruela como método de asesinato también significa que externamente dice que no se vacuna contra la viruela, pero se inoculó en secreto. Significa que no hay final feliz donde por suerte el mayor rival Selim muere de viruela. Tampoco es que preparé estas cartas esperando que usaría la viruela como método de asesinato. Solo eran cartas preparadas para evitar malentendidos innecesarios como cuando vuela el cuervo y cae el barco. No sabía que se usarían tan útilmente. Yusuf, que concluyó la reunión convocada urgentemente, exhaló ligeramente. Finalmente los hermanos comienzan a moverse en serio. Porque el Padi / también llegó a edad de decidir sucesor. La edad de Bayezid es 60 años este año, así que en términos coreanos es edad de hacer fiesta de 60º cumpleaños el próximo año. Por supuesto, aunque hay personas que viven hasta 100 años incluso en esta época, también era edad donde no sería extraño morir en cualquier momento. Inmediatamente, incluso Ahmed, que es el hermano de mayor edad, ya pasó los 40. Yusuf preguntó impulsivamente a Emsi de manera no usual. ¿Piensa el pasa que puedo convertirme en dueño del imperio? ¿Tiene miedo? En tiempo normal habría dicho que no. Porque pensaba que sin importar cuán confiable fuera el oponente como subordinado cercano, sin importar que fuera oponente con afecto, no debía mostrar emociones precipitadamente. Tal vez podría ser cercano a obsesión. Porque la guerra de sucesión es donde se puede perder la vida incluso con una pequeña brecha, y tenía que mostrar la apariencia de gobernante que deseaba la gente de esta época. No se puede decir que no me preocupe para nada. ¿Piensas que está mal? Ante la pregunta de Yusuf, Emsi sonrió ligeramente. ¿Dónde habría personas sin miedo? Dicen que incluso Mahoma, que es el último profeta, cuando conoció por primera vez al ángel Gabriel, sintió extrema ansiedad y miedo pensando que había sido poseído por Satanás. Al grado de intentar saltar desde un acantilado. Pero no hay nadie que desee gobernante débil sumido en el miedo. No es así. No es historia de revelarlo a todos. Solo significa que no lo guarde solo en el pecho. Mahoma también recibió ayuda de su esposa Jadilla cuando sintió miedo. El príncipe tampoco está solo. Lo primero que vino a la mente con estas palabras fue Aye. Aunque después de la confesión pasada también piensa en Atice como su esposa, comparado con Aye eran diferentes los años acumulados. Además, Fátima, que es madre, también era su lado que no cambia. Sí, así es. Yusuf asintió. Por supuesto, no tiene intención de abrir su corazón porque escuchó tales palabras, pero pensando que no necesita vivir demasiado como realeza otomana, aún así el corazón se sintió más cómodo.
Cuando la cara de Yusuf, que había estado solo endurecida últimamente, se relajó un poco, MC preguntó. ¿Entonces no hay instrucciones adicionales? Quedan. Envía lo más rápido posible a personas para implementar inoculación de vacuna contra la viruela. Porque no hay necesidad de que aumenten sacrificios innecesarios. Y además. Yusuf, que había alargado ligeramente el final de las palabras, continuó hablando. Haz que Mehmet no sobreviva con suerte. De todos modos, si era hermano que solo esperaría el día de morir temblando de miedo, cortar su respiración era misericordia y fraternidad entre príncipes. Aunque no sé si Mehmet lo querría. Mehmet, que era Sancacuelli de Kefe, no tuvo muy buena suerte. Al final, Mehmet perdió la vida por viruela, y cuando personal de Trabzon que recibió instrucciones de Yusuf fue enviado a Kefe, la epidemia entró rápidamente en tendencia de calma. La capital se calentó intensamente con dos historias, una era el efecto de la variolización demostrado en Kefe. Considerando casos pasados, la viruela terminó mucho más rápido, así que el efecto prácticamente se comprobó. Como ya no era necesario temer a la viruela, la fama de Yusuf subió grandemente. La otra era la sospecha de si no fue Yusuf quien extendió la viruela en Kefe. Sin embargo, este rumor quedó como sospecha ligera después de que el sultán, que recibió las cartas intercambiadas entre el príncipe Mehmet y Yusuf en el pasado, descartara las dudas. Los príncipes sobrevivientes se convirtieron en 6, y después de la muerte de Mehmet, los príncipes en los que se enfoca la capital se dividieron en 3. Ahmed, que tiene la mayor edad y varios hijos por lo que la sucesión es sólida, se alió con Korkut y su evaluación subió grandemente. Aunque Mehmet II estableció la ley de fratricidio legalizando que los príncipes se maten entre sí, no es que solo hay personas que vean esto favorablemente. Las personas que critican que fluya mucha sangre cada guerra de sucesión apoyaron las acciones de Ahmed. El segundo más altamente evaluado era Yusuf. Aunque es de menor edad, el mundo académico estaba en estado de gran calentamiento debido a la variolización recientemente reconocida. Además, gracias a la gran victoria obtenida contra Ismail, recibía apoyo de los militares, y cuando el cemento conocido como desarrollado por Yusuf últimamente comenzó a suministrarse a fortalezas de primera línea, la fama subió grandemente dentro de los militares. El último, Selim, fue evaluado hacia arriba al hacer matrimonio político con el Janato de Crimea, que aumentó territorio explosivamente en los últimos años. Aunque no mostró logros destacados, si el Janato de Crimea intervenía en la guerra de sucesión, decenas de miles de jinetes apoyarían a Selim, así que merecía ser contado como uno de los candidatos prominentes. Aunque aún sobrevivían hasta 6 príncipes, prácticamente los candidatos se habían reducido a 3. Aunque pudo acercarse un paso más al puesto de sultán, Yusuf nunca se descuidó. Porque sabía que pueden surgir variables imprevistas cuanto sea. Por eso pudo acceder a hechos interesantes a través de agentes de información esparcidos por todo el Imperio Otomano. Los turcomanos comenzaron a reunirse en el territorio de Irak. En los pueblos turcos pertenecen varios como turcos, uigures, kirguises, kazajos, y uno de ellos son los turcomanos. Aunque aún es época antes del nacimiento del nacionalismo, por lo que no existe ni el concepto de ser una misma nación. De todos modos, los turcomanos correspondían a problema en el Imperio Otomano. Porque los Kizilbash, que eran partidarios de Ismail, eran estos turcomanos. No es solo porque son del mismo chiismo que Ismail. Estos son pueblos nómadas. Vagaban por todo el Imperio Otomano sin pagar impuestos apropiados, y no seguían el gobierno otomano. Es decir, eran incómodos como espina clavada en el cuello. Como tales personas se estaban uniendo cuidadosamente centrados en Leina, estaba prestando atención, y supe un hecho interesante más. Circunflejo /A y circunflejo Akulu se encontraron. Las cosas se desarrollan interesante. Como Akulu, que causó rebelión y creó la ocasión para que se levantaran los príncipes, se encontró con Eina, esto significaba una cosa. Finalmente se mueve otra vez, Ismail. La guerra se acercaba. Capítulo 49. ¿Qué representa Ismail para Yusuf? Si exagero un poco, es como el árbol generoso. Si Ismail hubiera escuchado esto, se habría agarrado la nuca de dolor, pero Ismail es una existencia que no puede faltar en el plan de vida de Yusuf.
Para empezar, si Ismail no hubiera existido, Yusuf habría empacado sus cosas y escapado a otro país tan pronto como se convirtió en príncipe, hasta tal punto es la enorme influencia que tiene en esta guerra de sucesión. Porque jugó un papel en reducir la autoridad del sultán. Si lo piensas en términos de territorio, es completamente insuficiente comparado con los días de gloria, pero si lo consideras en términos de poder militar, está a un nivel similar al de la época dorada. El sultán podía reunir más de 100,000 soldados en medio año con una sola orden, y el gran ejército compuesto por caballería e infantería armada con pólvora era tan fuerte que no perdería una guerra frontal contra ningún país. Los militares, orgullosos de su poder militar, se sintieron descontentos cuando Bayezid respondió pasivamente a las provocaciones de los safávidas. Es comprensible. Cuando el gobernante mostró indecisión ante alguien que podría barrer si se lo propusiera, cuando ese alguien los estaba irritando. Al final, el ejército central, que era el hacha de confianza, pisó el pie de Bayezid al final de la sucesión. Presionaron por la fuerza de Bayezid, que quería dar el trono del sultán a Ahmed, para que le cediera el puesto a Selim. En este proceso, lo que jugó un gran papel fue la rebelión de Akulu. Circunflejo Akulu. Cuando vio la carta que decía que Akulu se había encontrado con Eina, el quinto hijo de Bayezid, con interés, Emsi habló como si no entendiera. ¿Por qué muestra interés en tal persona? ¿Todavía piensas que enviar gente a él es un desperdicio de recursos humanos? Así es. Aunque sea un seguidor de Ismail, no creo que merezca la atención de su Alteza. Ismail es rey y también es el sucesor de la orden safávida que cree en los K1Z1-Ba. Akulu es una persona que sigue a estos safávidas, y es hijo de Hassan, que era subordinado de Haidar, el padre de Ismail. Ahora Akulu era un famoso líder religioso que predicaba el chiismo a los turcomanos, pero no era alguien que valiera la pena asignar informantes, que son recursos limitados. Eso lo veremos con el tiempo. Yusuf sonrió significativamente, y Emsi suspiró ligeramente. Yusuf a veces daba órdenes sin contexto, pero en su mayoría resultaban ser decisiones correctas. Por ahora, solo tenían que esperar y ver. Por el momento, más que Akulu, el problema son los turcomanos que se unen a Ina. No es así. Así es. Su poder no es de un nivel que se pueda ignorar. Los turcomanos, que son muchos nómadas, son personas que pueden convertirse en jinetes en cualquier momento. Por supuesto, serían menos que las tropas que el Kanato de Crimea podría apoyar a Selim, pero era un número que no se sabía qué variables podría crear. ¿Qué crees que sea la razón por la que los turcomanos tomaron la mano de Ima, Pasa? ¿No será por la actitud que ha mostrado recientemente el Patia? Los está oprimiendo. Originalmente, el Imperio Otomano Sunita había mostrado tolerancia hacia los K1Z1-Ba, que eran turcomanos y chiitas. Sin embargo, esto era antes del nacimiento de los safávidas. Ahora oficialmente expresaban a los K1Z1-Ba como rebeldes herejes sospechosos de relaciones ilegales con los safávidas, y estaban recibiendo una opresión aún mayor porque el asesino que trató de matar a Yusuf en el viaje a la capital el año pasado se suicidó alabando a Ismail. Se puede decir que fue un error de mi padre. No todos los turcomanos siguen a Ismail, pero los señaló a todos como rebeldes potenciales. Gracias a esto, el descontento estaba hirviendo, y no sería extraño que se convirtieran en verdaderos rebeldes en cualquier momento. Aún así, Emsi defendió al sultán. Aún así, ¿no eran sospechosos? Porque había muchos que simpatizaban y elogiaban a Ismail. Esto se debía tanto a que Ismail tenía sangre turcomana mezclada como a que había vivido una vida turbulenta desde temprana edad. Su padre, que perdió en la guerra, fue decapitado, y la cabeza cortada colgó en Tabriz durante 2 días antes de ser arrojada como comida para perros. Ali, su hermano que siguió al padre, fue traicionado mientras ayudaba en la guerra civil de la dinastía Koyunlu, y durante el transporte logró escapar a duras penas con su hermano menor Ismail. Pero pronto llegaron las tropas de persecución, y Ali le pidió a Ismail, que tenía solo 7 años, que se hiciera cargo de los asuntos futuros, y ganó tiempo antes de ser ejecutado. Después de esconderse durante 5 años, Ismail reunió un ejército, se vengó de la dinastía Koyunlu y estableció un país llamado Safávida. Realmente es una vida como de película. El género es casi nivel fantasía.
De todos modos, la historia de un niño que perdió a toda su familia, se vengó de su familia como las últimas palabras de su hermano y se convirtió en un rey niño era suficiente para tocar las emociones de muchas personas. Especialmente los turcomanos, que se consideraban de la misma sangre, mostraron profundo afecto por la historia de Ismail. No era sin razón que los otomanos se preocuparan por la popularidad de Ismail, y que los seguidores que seguían a Ismail se rebelaran. Es cierto que el método fue áspero. Por supuesto, esta corriente actual no es mala para mí. Para que yo suba al trono del Patia, el imperio debe volverse más caótico. ¿Piensas que esto está mal? Yusuf expresó directamente a Emsi los pensamientos que normalmente tenía en su interior. Ante la apariencia más honesta de Yusuf, Emsi sonrió ligeramente y dijo: Está mal. No es algo que alegre a Alá. De todos modos, tampoco le gustaría que los hermanos se maten entre sí, así que no hay remedio. Asegúrese de hacer penitencia más tarde. Sí, haré penitencia el día que entierre todas las cabezas de mis hermanos bajo tierra. Después de intercambiar palabras como bromas con Emsi, Yusuf cambió el tema. De todos modos, si los turcomanos van a apoyar a uno de los príncipes, Eina es el más adecuado. Yusuf, que derrotó al ejército de Ismail y emergió como enemigo de los chiitas, estaba completamente fuera de consideración, y Ahmed, que quería recibir la elección del sultán y heredar el puesto, tampoco se aliaría con los turcomanos. Mahmud, el más joven excluyendo a Yusuf, tenía una base de apoyo demasiado débil, y lo que quedaba eran Selim y Eina. Selim ya tiene una relación profunda con el Kanato de Crimea, así que sería difícil obtener su parte incluso si lo ayudara. Korkut. Después de unirse bajo Ahmed, ni siquiera está siendo tratado como un sucesor legítimo. Solo considerando la situación actual, no era extraño que Eina y los turcomanos se aliaran. Aún así, creo que hay una alta posibilidad de que Ismail haya intervenido. ¿Por qué? Porque si Circunflejo e In barra baja hubiera sido lo suficientemente hábil para atraer a los turcomanos, no habría tenido tan poca presencia como ahora. Se podría pensar que lo está subestimando sin conocerlo bien, pero en la historia original también fue un príncipe que permaneció encerrado en su territorio cuando otros príncipes luchaban desesperadamente por sobrevivir, y luego murió misteriosamente. Se puede conocer vagamente su valor por su comportamiento en la historia original. Además, hace poco fue ejecutado un médico que seguía a Eina. También desaparecieron algunos espías de Ahmed. Llegó tal información, pero no pudimos conocer la razón detallada. Emsi no parecía considerarlo información muy importante, pero Yusuf tenía una idea aproximada. Es muy probable que Ahmed haya sobornado al médico de Eina para que recetara opio en exceso. ¿Opio? Ante esta suposición, Emsi se acarició la barba con interés. Antes del siglo XIX, cuando se usó cloroformo por primera vez, no había medios de anestesia excepto el opio y el alcohol, y el opio era tratado como medicamento en todo el mundo. La percepción del opio como una droga peligrosa se extendió después de las guerras del opio que ocurrieron a mediados del siglo XIX. Aunque todavía se considera un medicamento, no es que desconozcan su peligrosidad. ¿Hay alguna razón por la que piense así? Por ahora, digamos que es intuición. Para explicar esto, tendría que decir que la causa de muerte de Eina en la historia original era la adicción al opio. Si fuera Ismail, quien algún día quiere conquistar el Imperio Otomano, querría poner a un drogadicto en el trono del sultán. Entonces así lo dejaremos pasar. No es una parte importante. Además, no es extraño que países extranjeros intervengan en la sucesión. No era inusual que países extranjeros metieran una cuchara cada vez que ocurría una sucesión. En tiempos de Murad II, su bisabuelo, el imperio bizantino trajo al hermano del padre, que se decía que había muerto, y lo presentó como sultán rival, y Murad II, enojado por esto, rompió la alianza con Bizancio y llevó Constantinopla al borde de la caída. Incluso su padre, Bayezid II, tuvo que sufrir mucho cuando el Vaticano se hizo cargo de su hermano menor, el sultán Zem. Aunque esta interferencia en los asuntos internos no es algo bueno, tampoco es algo especial. ¿No podríamos preguntar más tarde sobre el crimen de intervenir en la sucesión sin miedo? Ante la declaración de Emsi, Yusuf se rió discretamente. Si es una venganza simple, no tomará mucho tiempo. Pronto me moveré.
Persia tradicionalmente consideraba la primavera como el comienzo del año nuevo, y cuando llegaba el año nuevo persa, celebraban una festividad llamada Nowruz, que combinaba Nou nuevo, y Ruz día. Era una festividad tan antigua que existía antes de que el Islam llegara a Persia, y era una de las pocas festividades que sobrevivió a la islamización. Ismail pasó el año nuevo en Koi, que está a unos 10 días a pie de la capital, Tabriz. Kiaak. Los gritos de los kurdos que sufrían ejecuciones horribles como torturas se escuchaban desde lejos, pero Ismail levantó su copa con una cara alegre como si estuviera escuchando una hermosa canción. Es lamentable que se nos haya escapado ese bastardo Salim. El invierno pasado, Salim, que lideraba una banda de bandidos kurdos, se rebeló, e Ismail suprimió la rebelión durante el invierno. Por suerte, Salim escapó, pero sus subordinados que lo siguieron fueron capturados y estaban siendo ejecutados tan cruelmente que pedían que por favor los mataran. Aunque los gritos se escuchaban débilmente por la distancia del salón de banquetes, se podía sentir el olor a sangre. Como es un criminal que se opuso al Shah, algún día será capturado. Ante las palabras de Muhammad Khan Ustahlu, que lideraba a los Ustahlu, una de las principales tribus que forman los K1Z1-Ba, Ismail asintió. Muhammad, que había jugado un gran papel en la guerra de conquista pasada, era el comandante del ejército. De repente, Ismail recordó a Nebazar, quien había comandado el ejército anteriormente, puso bruscamente su copa de vino, y Muhammad, que ya había experimentado la misma situación varias veces, preguntó cuidadosamente. ¿Está recordando a ese gusano otra vez? Sí, todavía me da rabia. Desahogue su ira. Entre los que se han reunido aquí, no hay nadie inferior a él. Si surge la oportunidad la próxima vez, definitivamente traeré la victoria. Las respuestas a las palabras de Muhammad se derramaron, e Ismail reprendió fuertemente. No subestimen a Yusuf, ese bastardo. Ismail, que se enteró del final de Nebazar a través de espías, evaluó altamente a Yusuf. Probablemente, incluso si él hubiera estado en esa posición, no habría podido garantizar la victoria. Pero no se sintió aplastado. Definitivamente mataré a ese bastardo y probaré que la voluntad de Alá está conmigo. Cuando Ismail se lo propuso, uno de sus subordinados se le acercó cuidadosamente. Su Majestad, hay noticias que debe escuchar. Dilo. Se dice que el bey de Dulkadir está apoyando al sultán Murad. El sultán Murad era una de las fuerzas restantes de la dinastía Akkoyunlu, e Ismail sonrió brillantemente ante esa noticia y se echó el vino restante en la copa a la boca. Se había establecido una justificación para provocar tanto al Imperio Otomano como a los mamelucos. Ismail se levantó de su asiento y gritó. Todos disfruten del festival. Una nueva guerra está a punto de comenzar. En mayo de 1507, Ismail apareció en Erzincan liderando 20,000K1Z1-Ba. Capítulo 50. Yusuf llamaba convencionalmente taller a la fortaleza que fabricaba cemento y armas de fuego, y a pesar de tener un profundo interés en ella, rara vez la visitaba directamente. Aunque tenía diversos conocimientos en su cabeza, materializarlos era otra cuestión. Pensó que era mejor solo dar a conocer el método y dejarlo en manos de otros, en lugar de que una persona que nunca había balanceado un martillo sobre metal interfiriera desde el lado, y este juicio fue correcto. Porque había logrado resultados satisfactorios. La fortaleza, que normalmente era ruidosa por el sonido de cocer y moler cemento, estaba tan silenciosa que no se podía escuchar ni la respiración, y el aire que había sido espeso con el polvo de piedra nebuloso estaba limpio. Esto se debía a que todo el trabajo se había detenido cuando se programó la visita de Yusuf. Bienvenido, Su Alteza. Tahir, hace mucho tiempo. Me alegra ver que pareces estar bien. Parece que Alá todavía no tiene interés en este viejo. Viendo a Tahir estallar en carcajadas, Hassan, que estaba detrás de Yusuf, frunció ligeramente el ceño. Si reunieran todos los insultos que había recibido de Tahir hasta ahora y los convirtieran en un libro, sería más grueso que el Corán, pero allí estaba con la cara más bondadosa del mundo, lo que resultaba incluso absurdo. Por supuesto, no había nadie aquí que se preocupara por los sentimientos de Hassan. Vine a verificar el estado de la fabricación de armas de fuego, como te informé de antemano. Ven acá. Lo hice siguiendo los planos que me diste. Lo que Tahir había hecho era un torno. No un estante de muebles, sino una máquina herramienta que giraba el material a cortar y cortaba o excavaba el interior con una herramienta de corte fija.
¿Es útil después de haberlo hecho y probado? No hace falta decirlo. Lamenté por qué no había pensado en esto a mi edad. El cañón por el que pasa la bala no se puede hacer con el método de fundición de verter metal fundido en un molde para solidificarlo. Las cañones pueden ser una cosa, pero los cilindros estrechos como las armas de fuego son difíciles de hacer por fundición, y si se forman burbujas de aire mientras se vierte el metal fundido, el cañón podría explotar durante el disparo. No sería disparar el arma, sino hacer explotar una granada frente a los ojos. Es decir, perfecto para morir. Por eso hacían cañones enrollando placas de metal calentado alrededor de una varilla, pero si hubiera una máquina herramienta que pudiera excavar el interior, se podría reducir más la dificultad de fabricación. Si me lo propongo, también podría excavar riflas. Pero las riflas serían demasiado ambicioso. Las riflas, que son surcos en espiral dentro del cañón, juegan un papel importante en aumentar significativamente la precisión, pero no solo tienen ventajas. Incluso con máquinas herramientas, hacer surcos uniformes con precisión en el interior es tremendamente difícil, y aumenta el costo de fabricación proporcionalmente. Además, excavar riflas debilita la resistencia del cañón proporcionalmente, aumentando el riesgo de explosión, y la velocidad de recarga también era más lenta, tanto que incluso Napoleón prefería mosquetes sin riflas. Significa que ser ambicioso con las riflas en una situación donde se fabrican arcabuces por problemas de costos de fabricación es excesivo. Entonces, ¿cuántos arcabuces puedes hacer por día? Aproximadamente 1 o 2. Por supuesto, si me proporcionas artesanos adicionales, puedo hacerlos más rápido. Eso no será posible. Solo traerte aquí fue difícil. En su lugar, te daré suficientes esclavos para usar. Tahir chasqueó la lengua, pero lo entendió completamente. Él también sabía cuánto cuidado se ponía en mantener la seguridad. No tenía ganas de morir dejando solo la ropa después de involucrarse con humanos maliciosos. Tahir, que se sacudió el pesar, sacó un arma que había sido cuidadosamente guardada en un lado. Probé hacer una con el metal que me diste anteriormente. El arma que Tahir le entregó era un tipo flintlock que se disparaba cuando se apretaba el gatillo y el martillo que sostenía el pedernal golpeaba la parte que contenía la pólvora. Yusuf, que examinó el arma por todos lados e incluso probó el gatillo, preguntó. ¿Entonces valió la pena hacerla? Si es posible, no quiero hacer otra. Mejor llame a un relojero para que la haga. Viendo a Tahir hacer gestos de disgusto, Yusuf sonrió ligeramente. De todos modos, la había hecho para uso personal, y no tenía intención de hacer más. Usaré esta bien. Y ahora tendrás que producir arcabuces en serio. Es más temprano de lo programado. Había pensado hacer más acumulación técnica durante 1 o 2 años más antes de fabricar. Tengo la sensación de que el día de usarlas llegará más pronto de lo esperado. Pensando en la historia original, quedaban 4 años hasta la verdadera guerra de sucesión donde el sultán y los príncipes mostrarían su amor fraternal, pero la historia ya se había torcido lo suficiente. Solo viendo cómo se había acelerado el movimiento de los príncipes, no se sabía cuándo podría pasar qué. Ante la instrucción de Yusuf, Tahir dijo cuidadosamente. Hacerlas no es problema, pero no sé si lo que hago tendrá tanta practicidad. Tahir habló valientemente incluso palabras que podrían desagradar. Porque si las llevaba a una batalla real y se convertía en la causa de la derrota, podría ser asesinado como desahogo. Ante las palabras de Tahir, Arda, que escoltaba a Yusuf, también dijo algo. Considerando que no acertó incluso a corta distancia en la batalla pasada, no es una declaración incorrecta. Eso fue solo mala suerte. Era una excusa patética con suerte 10. Dejando de lado el primer disparo que quedó como historia negra, la practicidad era suficiente. Considerando los costos de producción, las armas de fuego no son armas significativamente más caras que los arcos. Aunque se dice que las armas de fuego son caras porque usan pólvora costosa y tienen altos costos de fabricación, los arcos tampoco eran armas baratas en absoluto. La madera utilizada para hacer arcos no era madera ordinaria, sino material de alta calidad bien mantenido, que era bastante caro. Además, también tomaba mucho tiempo hacerlos, donde incluso un arco largo simple necesitaba más de 1 año para obtener elasticidad y durabilidad, y los arcos compuestos pegados con cola necesitaban 3 años. Considerando el material y el período de producción, las armas de fuego y los arcos eran similares.
A diferencia de los arcos, tampoco son armas que requieran mucha debilidad. Con entrenamiento simple, puedes convertir soldados reclutados en tiradores. ¿Que no pueden cumplir su papel cuando llueve? De todos modos, los arcos también eran armas que no se podían usar adecuadamente cuando llovía. Aunque tendremos que probarlas directamente en combate real para ver qué tan letales son, tienen suficiente valor de uso. Si te preocupabas por disparar una o dos veces y morir como un espantapájaros, podrías simplemente agregarles una bayoneta más tarde. Entonces, incluso si no podían disparar correctamente, al menos podrían servir como lanceros. Los dos, que simplemente habían expresado preocupación, simplemente asintieron y lo dejaron pasar. Entonces Tahir, te encargo la producción de armas de fuego. Déjamelo a mí. Cuando Yusuf terminó todos sus asuntos en el taller y estaba a punto de regresar a Trabzon, un soldado corrió urgentemente. El ejército del Shah Ismail reunido en Erzincan ha comenzado a avanzar hacia la dirección de Kayseri. Regresamos al castillo. Al llegar 1507, Yusuf tuvo dos cosas. Una fue que después de mucho tiempo había obtenido puntos. Cuando Mehmed murió de viruela, el sultán, que anteriormente había dejado la elección a discreción, ordenó la implementación de la variolización. Con una orden que no se podía ni se tenía razón para rechazar, la variolización se implementó a nivel nacional, y después de mucho tiempo apareció la ventana del sistema. Inmunidad colectiva contra la viruela en el Imperio Otomano, puntos más 60. Aunque recibió una gran puntuación de 60 puntos, aún necesitaba 20 puntos más para comprar la siguiente característica. Una cosa alentadora era que, como eran puntos obtenidos dentro del Imperio Otomano, si se extendiera al extranjero, podría obtener puntos adicionales. La otra fue que Aptice, con quien había estado teniendo encuentros periódicos, había quedado embarazada. Estaba programada para dar a luz a principios del año siguiente. Si no tengo cuidado, podría no ver la cara del bebé recién nacido. Atice podría pensar que era lamentable, pero no había remedio. Al regresar al castillo de Trabzon, Emsi, que ya había escuchado las noticias, estaba esperando en la oficina. Pasa, es cierto que Ismail, que estaba en Erzincan, comenzó a moverse hacia la dirección de Kayseri. Así es. La región por la que marchaba Ismail, incluida Kayseri, era territorio otomano después de todo. Era prácticamente una declaración de guerra, pero Ismail no tenía intención de enfrentarse directamente con el Imperio Otomano. Está probando hasta dónde puede llegar. Pronto enviaría una carta al sultán disculpándose por la invasión territorial, y mientras no pudiera llegar a una conclusión adecuada después de recibir esa carta, convertiría a Dulkadir en un páramo. Avanzando a través de Kayseri como cortando con una guadaña también tenía la ventaja de que sería difícil para Bozkurt Bey, el dueño de Dulkadir, escapar al Imperio Otomano. ¿Qué hará? ¿Tenemos alguna razón para ayudar a ese murciélago de Bozkurt? Realmente no la tenemos. No era simplemente una cuestión de amistad o beneficio. Aunque era natural que un país pequeño hiciera equilibrio entre grandes potencias, era una persona que tomaría descaradamente el lado mameluco después de esta guerra. En la historia original, cuando Selim hizo una expedición para conquistar a los safávidas, en lugar de ayudar, saqueó las rutas de suministro y finalmente fue ejecutado junto con sus 4 hijos. Significa que no era una persona que estaría agradecida si se le hiciera un favor. Tampoco tengo ganas de luchar difícilmente contra Ismail. Con las guerras de conquista que habían librado durante años, los K1Z1 Alba se habían convertido en lo que se podía considerar máquinas de guerra, y además estaba siendo comandado directamente por Ismail, que era un monstruo. Si metes la cabeza en un lugar así sin razón, es la ley que te corten el cuello limpiamente. La situación de mis hermanos, que necesitan hacer grandes logros militares aunque sea un poco, es diferente de la mía. No hay razón para forzar las cosas. Entonces se limitará a observar. Aunque sería bueno disfrutar viendo a Ismail y los príncipes pelearse rompiéndose las cabezas entre sí, era una lástima simplemente quedarse de brazos cruzados. Ocuparemos Erzincan cuando Ismail entre tan profundo que sea difícil para él retirarse fácilmente, y operaremos unidades de saqueo. La tarifa de entrada por venir al territorio de otro país iba a ser un poco cara. Si has tenido aunque sea un poco de experiencia en vida comunitaria, podrás simpatizar, pero controlar a las personas no es una tarea fácil.
Especialmente si se trata de 20,000 jinetes que disfrutan del saqueo, es innecesario decir que es una tarea difícil, pero Ismail controló perfectamente al ejército. El ejército que marchó silenciosamente sin ningún acto de saqueo giró hacia la dirección del Vistán cerca de Kayseri, y al entrar en territorio de Durkadir, mostró su verdadera naturaleza. Los pequeños pueblos que desafortunadamente estaban en el camino se convirtieron en cenizas sin dejar un solo superviviente, y el ejército de Ismail avanzó despiadadamente hacia el Vistán saqueando, incendiando, violando y masacrando. Bozkurt, aterrorizado, abandonó la capital Elbistán y huyó a Mara en el sur, y Bayezid II, sultán del Imperio Otomano, guardó silencio. Era el momento que los príncipes habían estado esperando. ¿Desde cuándo nuestro imperio se volvió tan débil? ¿Qué teme tanto el paria que solo observa esta catástrofe? Selim gritó con cara de ira. Para enfrentar a los 20,000K1Z1 Orba, el ejército central solo no era suficiente, y había la dificultad de tener que convocar tropas de todo el país. Sin embargo, esta realidad no era importante. Solo importaba que las acciones del sultán no fueran dignas del dueño del imperio. Ha llegado el momento de poner fin a la licencia de los herejes que el paria solo ha observado. Es tiempo de guerra santa. Con el grito de Selim, los miles de soldados que estaban en formación pisaron fuerte el suelo y montaron sus caballos. Las declaraciones de Selim contenían exactamente el descontento que tenían los militares, y junto con el avance de Selim, sus palabras se extendieron rápidamente. No queriendo quedarse atrás, los príncipes levantaron sus ejércitos y comenzaron a converger hacia Durkadir. Era el preludio de la sangrienta guerra de sucesión. Fin del capítulo 50.